Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, cerrando el año 2024, vamos a comenzar hablando sobre transparencia. Así es, y es que se desarrolla en estos momentos la Semana de la Transparencia. Así que nos da mucho gusto poder conversar con Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, Hola, gusto Eduardo. saludarte. No, gracias por la invitación. Diana y Tony, siempre un gusto estar con ustedes por acá. ¿Quiénes organizan todo esto? ¿Qué ONGs están involucradas? ¿O organismos internacionales? O sea, ¿qué se discute esta semana? Bueno, en primer lugar, creo que sería importante decirle a los radioescuchas de que esta semana se celebra la Semana de la Transparencia, como ustedes ya lo anunciaban, pero se origina porque el lunes 9, fue el Día Internacional contra la Corrupción. Entonces, a partir de esa conmemoración, es que se organiza una serie de actividades donde participan, digamos, las organizaciones que trabajamos temas de transparencia, la cooperación que apoya temas de transparencia y otras entidades pues, que tienen interés en el tema de transparencia. Entonces, en este caso, pues hemos participado desde las organizaciones de sociedad civil, las que integramos el Consorcio por la Transparencia. Y se han desarrollado algún par de actividades públicas y se ha presentado un reporte, un informe, un diagnóstico del estado de la transparencia en El Salvador. Entonces, digamos, básicamente de eso es que va y quienes hemos participado en esta Semana de la Transparencia. Eduardo, antes de continuar, para conocer los resultados de ese informe, como tú lo has apuntado, que es parte de las actividades que han desarrollado, ¿qué es la transparencia? Porque hay una delgada línea roja, ¿verdad? Entre lo que se puede hacer público y lo que no se puede hacer público y de qué depende, ¿verdad? Para todo, no solamente estamos hablando del sector público, de lo público, pero también incluso aplica para lo privado, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de Acción Ciudadana y de estas organizaciones que velan por la transparencia, están en contra de la corrupción, ¿hasta dónde llega la transparencia? Bueno, hay, digamos, podemos dar como dos definiciones de transparencia, que no es que sean cerradas y no es que sean absolutas. Una bastante técnica y otra que la voy a decir una definición más popular. La técnica es, digamos, la transparencia es un estado de cosas donde las autoridades públicas ponen a disposición de la ciudadanía la información de lo que hacen, donde las autoridades públicas le rinden cuentas a los ciudadanos de su desempeño, de por qué hacen lo que hacen, y donde la ciudadanía participa en la gestión pública de alguna manera ejerciendo algún control sobre la gestión que hacen los funcionarios. Entonces eso, digamos, sería como la transparencia en general, o sea, es acceso a la información, que la información esté disponible, que las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos y que la ciudadanía participe. Eso es, digamos, la transparencia desde un punto de vista más técnico, esos son sus componentes. Y en un término más popular, la transparencia es ese estado, esa situación que nos permite tener funcionarios, gobiernos honestos. Ese es, digamos, la transparencia. Ese es el tema. ¿Para qué es la transparencia? Para la honestidad, para tener funcionarios que utilicen bien los recursos públicos para beneficiar a la ciudadanía, no funcionarios que utilicen los recursos para enriquecerse y afectar a los ciudadanos. Entonces, de lo que va al final la transparencia, que tal vez no es una definición, pero sí es el objetivo, el tema de la honestidad. Eduardo, desde que tengo memoria, en la historia reciente de nuestro país, a ningún gobierno le gusta le gusta decir, hey, aquí está toda la información, ¿verdad? Así me gasto el dinero de los contribuyentes. O sea, a nadie le ha gustado.
A nadie le ha gustado, pero algunos lo han tenido que hacer y lo han hecho. O sea, esa es la diferencia que podemos ver entre gobiernos. En alguna medida, porque se creó hasta un instituto de acceso a la Sí. información pública, Claro. ajá, que tiene que ver precisamente con la transparencia. Es que con lo que dice Tony, sin duda a nadie le gusta que le cuenten las costillas. ¿Sí? A nadie. A ningún gobierno le gusta perder el control de lo que se discute en ciudadanía, qué es lo que discute. O sea, siempre los gobiernos quieren poner el tema de discusión. O Siempre. sea, quieren imponer su relato o su agenda. Exacto. Y no quieren que la ciudadanía pueda discutir los temas que a la ciudadanía le importen. Y por eso es que el tema de cerrar la información. Pero el tema es que algunos gobiernos, desde que tenemos la ley de acceso a la información, aunque no les gustaba, pero cumplían mayoritariamente con la A ley. regañadientes. Pero lo hacían, sí, claro, a regañadientes y todo lo que querramos, pero lo hacían. ¿Sí? Y digamos, caso de Funes, caso de Sánchez Serén, se tuvo esa situación de no nos conviene, no queremos, esto no es conveniente para nosotros como gobierno, pero lo terminaban haciendo, mayoritariamente, terminaban aceptando. Lo que dices es no todo, pero Sí. pero se tenía acceso a Pero bastante había información. acceso a la información. De hecho, se intentó, y ustedes se recordarán, el tema de la rendición de cuentas, que no se había tenido, que se organizaban eventos de parte del gobierno para dar rendiciones de cuentas, que podemos entrar en debate si eran rendiciones de cuentas y todo, pero Porque había, todos los gobiernos han hecho rendición de cuentas. pero ajá. era un... Solo lo que les convenía. Pero un lo- ejercicio. Exacto, ajá. Era Lo un que pasa es ejercicio. que, Eduardo, a ver, Claro. han habido rendición de cuentas siempre. De hecho, en la Asamblea Legislativa hay un acto en donde cada funcionario llega a dar informe de lo pero, que hizo. Claro, Ujú. pero Lo que era pasa es que es a más- medias. Claro, no, y a las que me refiero eran cuando se convocaba a ciudadanía. Sí, Y en públicas. En públicas y llegaban los funcionarios. Que como digo, no estoy diciendo que ese era un ejercicio perfecto ni nada por el estilo, pero lo que quiero decir es que, digamos, en esos gobiernos sí hubo intentos de establecer esa dinámica de rendición de cuentas, había un aceptable acceso a la información, pero, porque no hemos hablado cómo estamos ahora, y ya lo vamos a hablar, pero ahora ese es el cambio. O sea, no hay acceso a la información, no le gusta el acceso a la información, y no hay, pero en mínima rendición de cuentas. O sea, estamos en ese retroceso. Y creo yo que lo que ejemplifica esto que estoy diciendo son las palabras del presidente y su hermano. Si ustedes se recuerdan, en un discurso el presidente dijo de que la transparencia que el gobierno nos estaba dando era que podíamos salir a las 2, 3 de la mañana y no nos pasaba nada. Esa era la mejor transparencia que nos estaban dando. Esa es la concepción del presidente, o eso es lo que él expresó sobre la transparencia, que esa era la transparencia. Y el hermano en un tuit puso que dar transparencia, dar acceso a la información no era conveniente para el gobierno porque los cuestionaban. Palabras más, palabras menos. Entonces, digamos, esa es la concepción que tienen nuestros gobernantes respecto de la transparencia. Entonces, por eso se explica este cambio de tener un acceso aceptable a información, a intentar a ver que hubiera rendición de cuentas, pasar a que ahora prácticamente está desapareciendo la información pública y pues está lejos de un ejercicio de rendición de cuentas desde el gobierno. Eduardo, palabras más, palabras menos. Ahorita me hace recordar que hay algunos que opinan, ¿verdad?, entendedores en la materia, porque la transparencia tiene que ver con el combate a la corrupción, definitivamente. Y por años hemos sabido, como tú decís, que ha habido poco, no ha habido mucho, ha habido a medias, precisamente porque no quieren que se cuestione cómo se utilizan los fondos o a dónde van los fondos que pagamos todos a través de los impuestos, que es cómo se financia el Estado. Y yo he escuchado a algunos decir, bueno, y dicen que ha habido transparencia, pero después salen a la luz casos de corrupción.
Entonces, en realidad, ¿qué tanta transparencia ha habido si al final ha habido corrupción? Hay que decir algo. La transparencia es, digamos, un mecanismo, es una forma de prevenir corrupción, es una forma de detectar corrupción, ¿sí? Pero no es una forma de perseguir la corrupción, sino que es más un tema de prevención y de detección. Y digamos, de prevención, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando está todo a la vista de la gente, es más difícil que yo pueda hacer trampas y todo está... O sea, si yo pongo todo sobre la mesa, es difícil que yo pueda hacer alguna jugada turbia con lo que yo he puesto en la mesa, porque todos lo están viendo, ¿sí? Entonces, ahí previene la corrupción. Y la transparencia también la evidencia. Caso es, recordemos cuando se hicieron públicas las declaraciones de patrimonio y salió ahí los expresidentes con incrementos patrimoniales no justificados, ¿sí? A través de la sección de probidad de la Corte Suprema de Exacto, y Justicia. era el tema de que se hizo pública las declaraciones, o sea, había transparencia. Entonces, la transparencia ayuda a prevenir y ayuda a detectar, pero no es, digamos, una forma de directamente de investigar y sancionar la corrupción, porque eso ya le toca Es un al elemento que exacto, ayuda. es un elemento que ayuda. Pero el punto acá es de que sin transparencia, esos casos de corrupción no se hubieran detectado. O sea, porque el punto es, no estamos en un gobierno de ángeles, ni de dioses, estamos en un gobierno de hombres, de mujeres, que cometen errores, que pueden caer en corrupción. No está exento nadie de esa situación. Entonces, al estar claro que es un gobierno de humanos, entonces es siempre factible de que se cometan errores, de que se maneje mal la cosa pública. Y ahí es cuando entra la transparencia como un mecanismo para. Entonces, en aquellos momentos se hablaba de bastante transparencia y la sociedad estaba hablando de esto, o una parte de la sociedad estaba hablando de esto, y salieron casos de corrupción, ¿sí? Pero se pudo conocer, se pudo detectar precisamente por la transparencia. ¿Qué pasa? Perdón, muchos de los, no puedo decir todos, pero muchos de los casos de corrupción que la prensa investigativa publicó fueron criticados en su momento y al final el tiempo les dio la razón. Claro. ¿Está pasando eso hoy por hoy? Pero, o sea, digamos que no, muchos de los casos de corrupción no se han combatido en El Salvador en el momento, sino que hasta que salen del gobierno. Casi siempre es así. O sea, no... Hay que tener claro, el poder político se va a proteger, va a bloquear, va a evitar ser juzgado, ¿sí? Siempre lo va a hacer. ¿Qué pasa cuando se tiene todo el control de las instituciones? ¿Puede alguien ser juzgado? ¿Puede ser alguien perseguido por corrupción? Si tenemos todo controlado, si tenemos todo en acuerdo, pues obviamente que no se va a hacer. ¿Por qué pasa esto de que cuando salen del gobierno sí son investigados, sí son? Porque pierden el control de las instituciones, pierden esa correlación que los protege y hace que las instituciones que ganan un poco de independencia cuando sale algún gobierno que los puede tener controlado o cambia la correlación política, ahí es cuando se entra a la investigación de los casos de corrupción. Por eso es que varios hemos dicho que al presidente no le convenía terminar sus 5 años y perder control legislativo, porque al perder control legislativo se podía elegir un fiscal que no fuera afín al gobierno. Al terminar el periodo del presidente no tenía fuero, podía ser investigado, ¿sí? Por ejemplo, los 13 casos de corrupción. Tal vez no él necesariamente, su gobierno podía ser investigado por los 13 casos de corrupción que señaló CICIES, por ejemplo, o de presunta corrupción, de indicios de corrupción, que se lo dio a la fiscalía y lo han enterrado de seguro. Pero el punto es que no se investiga en el momento porque
hay un control de las instituciones. Se tiene controlada la Fiscalía, se tiene controlada la Asamblea Legislativa, se tiene controlada o con influencia sobre la Corte de Cuentas. Entonces es difícil, digamos, evidenciar esa corrupción. Es difícil que las instituciones operen y procedan como manda la ley contra un funcionario que está en ejercicio. O sea, es complicado que eso suceda. Y peor cuando estamos hablando de ministros y estamos hablando del presidente y todo esto. O sea, claro. Por eso pasa después, Tony, cuando sale del gobierno, salen del poder partidos o funcionarios que se pueda, digamos, juzgar la corrupción. Pero el punto es, al final, por lo que decía Tony y Diana, el punto es cómo crear una cultura de integridad, una cultura de transparencia en los funcionarios, en la ciudadanía, para que no esté pasando constantemente esto, de que termina un gobierno, hay casos de corrupción, termina otro, hay otros casos de corrupción. Porque si ustedes comienzan a observar, de los últimos 4 presidentes, todos están señalados de corrupción, con procesos penales, exiliados, lo que sea. Tuviéramos un quinto, pero se protegió con la reelección, que probablemente también hubiera sido involucrado en algún tipo de acto de corrupción. Transparencia Internacional publicó en enero de este año el índice de percepción de la corrupción de los países. Y en el informe dice que desde el año 2018, 12 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. La lista incluye países de ingresos bajos y medianos como El Salvador, Honduras, Liberia, Myanmar, Nicaragua, Sri Lanka y Venezuela, así como a economías de ingresos medianos altos y altos como Argentina, Austria, Polonia, Turquía y el Reino Unido. O sea, aquí hay países del Reino Unido, es primer mundo, pues. Sí, pero digamos, eso no puede ser como nuestro indicador, ¿verdad? De que Nuestro referente. sí, bajan estos, entonces es justificado que nosotros bajemos. Caso de El Salvador, desde 2019, si no estoy equivocado, en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional, se va dando un descenso. O sea, va bajando El Salvador en posiciones de la nota de 10. Estamos en 31, al menos a este informe. De 100 se tienen 31 puntos. 31 puntos en enero del 2024. Sí, 31 puntos. Y somos país 125, creo yo, 130, no me recuerdo. El número de país de los 100... Ya te digo. De todos los que se, de todos los que se evalúan. Se evalúan. Ajá. Sí, o sea, no estamos bien, estamos más cerca del fondo que de un término medio o arriba en la puntuación. O sea, no avanzamos en lo que tú dices, de No. acuerdo a este análisis que hace Transparencia Internacional. Así es, o sea, hay una serie de indicadores que nos muestran que el país en términos de transparencia, acceso a la información, prevención de corrupción no está en un nivel aceptable, un nivel que, digamos, podría garantizarle a la ciudadanía que no va a ocurrir nada malo con los fondos públicos. O sea, que, ¿Este es un tema que le interesa a la población, Eduardo, o solo ONGs como la que tú presides están con el ojo en esto y digamos que en el día a día, en lo cotidiano, la gente anda ganándose la vida como puede y es algo muy etéreo? No me afecta, sí me afecta, o Sí. no estoy consciente de que sí me afecta. sí, si nosotros vemos las encuestas, lo que más le preocupa a la gente es el tema económico. Esa es la preocupación, la que anda la gente en la cabeza. Antes era lo económico y la seguridad. Ahora ya no aparece la seguridad como un problema, pero sí lo económico. Y ahí está el tema de salarios bajos, costo de la vida, un empleo con mejores condiciones. Esas son las cosas que salen. Pero el tema, digamos, de corrupción, pues en las que aparece es marginal, ¿sí? Aparece de forma marginal. Y esto puede tener, pues, muchas explicaciones. ¿Por qué, verdad? Porque a la ciudadanía no ve importante el tema de corrupción. Porque si vemos en encuestas de años anteriores, sí aparecía por ahí el tema de corrupción. Había una preocupación
con La el gente tema. estaba más atenta de acuerdo a esas encuestas. Exacto, Ajá. había, digamos, una percepción ciudadana mayor de que la corrupción era un problema. Y creo yo que básicamente, juntando con lo que decía Tony, el día a día, yo estoy más preocupado por sobrevivir que estar, estarán usando mis fondos públicos adecuadamente, ¿verdad? O sea, más que estar pensando en esto, yo me voy a preocupar por otras cosas de mi día a día, pero el punto... O no lo preguntan de la manera que debe de ser preguntado también. Porque Sí. siempre para las elecciones, Eduardo, y tenemos que ir a pausa comercial, siempre para las elecciones cuando a la gente le preguntan, ¿verdad? Mire, ¿qué espera usted? ¿Por quién? ¿Qué es lo que espera de los candidatos? Y siempre la gente dice, miren, yo quiero que trabaje porque prometen, pero al final no cumplen, roban, no sé qué, no sé. Siempre es ese discurso. Entonces la Sale, gente, claro. la gente sí lo tiene, pero en las encuestas, en las últimas, de repente no aparece porque no sé si también qué tanto los cuestionamientos que se hacen en una encuesta, ¿verdad?, van inducidos a ese tema. Yo creo que no es un tema de la metodología de las encuestas, creo yo, porque hay preguntas abiertas, ¿cuáles son sus principales problemas? del Ajá, son país, preguntas ¿verdad? bien Y abiertas, son sí. abiertas. Y me imagino que no preguntan específicamente si ve un problema la corrupción, porque podría inducir una respuesta. O sea, no sé, no soy especialista en esto, pero creo que, antes de ir a pausa, creo que el problema es la falta de información de la ciudadanía sobre qué es el tema de la transparencia y la corrupción. Ujú. Muy bien. Son las 8 de la mañana, 40 minutos, compañero. Cherito Café ya lo está degustando nuestro invitado de esta mañana, Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Aquí le estamos haciendo entrega. ¿Qué tal el Cherito Café, Eduardo? Está bueno. Rico. Sí. Bueno, y también te estamos Leche entregando leche Ira 26, tan salvadoreña como vos, que están estos paquetitos bien prácticos para Esa hacer una taza No te la de comías leche. en polvo, se te quedaba aquí Sí, en el cielo de la claro boca. Qué que sí. rica, ¿verdad? En la lata, abría uno la lata sin que escuchara a la mamá que estaba Ajá. abriendo la lata y agarraba con la copita. Con la copita. Ajá, tenés razón, ¿verdad? Así uno despacito Sí. abría la lata, que no se oyera el Que no se cloc, oyera el Exacto. Bueno, Cherito Café usted lo puede encontrar en Bolengo Plaza, ubicada en el Boulevard del Hipódromo en San Benito, en las tiendas Tengo, que están ubicadas en varios centros comerciales, y en sus redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sb. Ya le hicimos entrega de su bolsita de Cherito Café a Eduardo, nuestro invitado. Ya vino el desayuno de San Martín. Se acercan pues las celebraciones de fin de año y San Martín tiene las mejores opciones para tus almuerzos y cenas. Disfruta de un 3 de 3 Premium que incluye un sándwich completo, media ensalada, sopa pequeña y refresco mediano. O para compartir el pizza para todos que incluye una pizza mediana o grande, una ensalada y 1 litro de refresco. Disponibles a partir de las 12 del mediodía. En todas las tiendas San Martín. Y para trasladar sus alimentos puede utilizar el servicio de domicilio de San Martín 2215-1515 o como nosotros, Línea Rosa. Línea Rosa en esta temporada de fiestas deja la movilidad en nuestras manos. Con nuestros servicios empresariales confiables y seguros. Vaya, miren, contrate a Línea Rosa para las fiestas de Navidad de la empresa. Así que le vayan a repartir a todos los colaboradores sin ningún problema. Las contacta en el WhatsApp 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Hacemos pausa a las 8:42.
Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, está con nosotros. Eduardo, si tendrías que calificar el año 2024, ya no solo en términos de transparencia, sino que a nivel general, ¿cómo lo cierra, cómo lo evalúa Acción Ciudadana? El 2024. Digamos, nosotros no podemos hacer una evaluación si no tenemos en consideración los aspectos básicos de la democracia, ¿sí? O sea, y en esa medida, si lo vemos en tema de respeto a los derechos fundamentales, respeto a la libertad de prensa, tema de transparencia, el tema del Estado de Derecho, etcétera, o sea que digamos son como los elementos a partir del cual podemos evaluar, pues nosotros no le damos una buena calificación al año. O sea, este año hay más retrocesos en transparencia, el presidente se religió pese a la prohibición constitucional, ¿sí? En la Asamblea Legislativa se sigue legislando, digamos, sin debate, sin analizar las cosas, el país se sigue endeudando cada vez más. Entonces, por ejemplo, se sigue aprobando el régimen de excepción con todas las implicaciones que tiene para los derechos fundamentales. Entonces, no podemos dar una buena calificación al país desde la óptica democrática, o sea, desde esa óptica, ¿sí? No lo podemos de ninguna manera calificar positivamente, o sea, está, a mi juicio, reprobado. Y esta reprobación, digo, no es en el aire. Veamos todos los indicadores de libertad de prensa, libertad de expresión y percepción de la corrupción. No nos muestran, y digo estos indicadores internacionales para que no digan de que... Lo dicen las organizaciones locales. De acá, exacto, sino que hay mediciones que nos muestran pues que el país no está bien pues en esos términos democráticos, o sea, no hay seguridad jurídica, por ejemplo. Ese es un punto complicado que no solo tiene implicaciones para el tema democrático, sino que para el tema de la inversión de los privados. Y acá de repente se cambian las reglas de manera antojadiza, pues obviamente ningún inversor va a querer arriesgar su capital porque le pueden cambiar las reglas de repente, por ejemplo. Entonces, el tema es que desde esa perspectiva democrática, pues no le podemos dar al país una buena calificación por todos estos aspectos que he mencionado. Ahora bien, podrían algunos contrastar y decir, bueno, pero cuando a la gente se le pregunta sobre el rumbo del país o las decisiones que se toman en cuanto al manejo del país, hay un alto nivel de aceptación. Sí, pero el nivel de aceptación que pueda tener el gobierno no quiere decir que no están pasando las cosas que hemos cuestionado. O sea, porque probablemente la gente diga, bueno, no hay transparencia, pero yo tengo la pista de hielo en el centro, por ejemplo. O tengo las luces en el centro, o tengo el árbol de Navidad. Pero, Eduardo, hay un tema de seguridad pública que se ha, al menos con el régimen de excepción, que lo vienen prorrogando, pero pues sí, la gente siente tranquilidad. Lo hemos platicado, pues. Sí, pero el punto es, no siempre todo lo que dice la gente quiere decir que las cosas están bien. O sea, yo puedo estar aceptando cosas que no están bien, pero yo las acepto y las apruebo, pero no están bien. O sea, lo que quiero decir es que algo malo, no porque toda la gente lo acepte y lo apruebe, quiere decir que se convierte en bueno. Hay una frase que dice que no porque estés convencido de algo significa que tenés la razón. Exacto. O no por mucho madrugar va a amanecer más temprano. O sea, no es así la cosa. Recordemos, la gente hace, bueno, todavía algunos, pero hace, ¿qué? 500 años pensaba que la Tierra era plana. ¿Sí? Todavía hay algunos que lo creen, pero bueno, hace 500 años la gente creía eso, que la Tierra era plana. Entonces, creo yo que si bien la gente muestra un apoyo y está contenta, pero no hay que perder de vista que la voz popular no siempre tiene la razón, no siempre lo que dice la voz popular es la verdad, o sea, no siempre es así. Entonces hay que tenerlos en perspectiva, pues, que aunque la gente esté aplaudiendo y todo, pero eso no quiere decir que no haya violaciones de derechos humanos, que hay poca transparencia. O sea,
digamos, no son cuestiones que estén relacionadas. Yo siempre pongo el ejemplo. Si ustedes se han dado cuenta, hay una serie de despidos, no renovaciones de contratos de gente del Estado, de empleados públicos. Yo les apuesto que muchos de ellos se quedan en este momento con los brazos cruzados, desamparados, que se quedan sin empleo, afectan a sus familias. ¿Tendrán estas personas una instancia a donde acudir para dirimir su caso y que los puedan reinstalar si los han despedido injustificadamente? Porque cada caso es particular, ¿verdad? Eso te iba a decir. pero Cada caso es digamos, particular. En casos de despido injustificado. ¿Sí? Se me ocurre el Ministerio de Trabajo. El órgano judicial. Habrá un órgano judicial que le va a responder a la gente, que le va a tutelar su derecho si lo han despedido injustificadamente. Yo no creo. O sea, a lo que voy y saco esto, ¿por qué? Esas son las situaciones. Exacto, porque mucha gente pudo estar aplaudiendo la reelección, aplaudiendo todo lo que hace el gobierno y ahora se ve afectado. Ahí se ven afectados. Entonces, mucha gente puede estar aprobando y diciendo que bien todo lo que está pasando, pero cuando le suceda algo, ¿sí? Ahí es cuando se nota la falta de independencia judicial, ahí cuando se nota que no está bien la militarización o el tema de digamos, empoderar a los agentes de la Policía Nacional diciéndoles que son los jueces de la calle, por ejemplo. Ahí es cuando se da la gente cuenta de que no era buena idea darle todo el poder, no era buena idea seguir esa narrativa de todo el poder a alguien. O sea, hasta ahí se da cuenta uno. ¿Qué perspectivas tienen ustedes sobre si esto va a cambiar o no para el año 2025? ¿Va a haber una continuidad? No, yo creo que a nuestro juicio, yo creo que hasta puede empeorarse todavía más el asunto. O sea, no hemos tocado fondo en términos, de nuevo, de transparencia, de democracia, Estado de Derecho, no hemos tocado fondo. Recuérdense que el presidente de la Asamblea dijo, ya tienen pocas plenarias para eso, pero él dijo de que era probable que comenzaran el estudio y la aprobación de la reforma a la Constitución para reformar el 248, que eso abriría el paso para que en una sola noche, con dispensa de trámite, en que los diputados y diputadas del partido oficial lean nada, aprieten el botón y aprueben una reforma a la Constitución y puedan restringir derechos, puedan limitar más los derechos, puedan afectar, digamos, principios básicos del funcionamiento del Estado, como ya lo han venido haciendo. Entonces, el punto es que la perspectiva por cómo va desarrollándose los hechos no apunta a que pueda haber una mejora, que hay un cambio. O sea, no va por ahí el asunto. O sea, no creo que eso vaya por ahí. Muy bien, son las 9 de la mañana con 2 minutos, compañero. Se nos acabó el tiempo, Eduardo. Muchísimas gracias por tu visita, por tus opiniones, tu percepción sobre la realidad nacional desde la Dirección de Acción Ciudadana. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia y felices fiestas a ustedes y a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Y si ustedes quieren, amigos radioescuchas, conocer las declaraciones del director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.